Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, hoy más europeo que nunca, dentro del ciclo que venimos dedicando a las elecciones al Parlamento y a la Comisión Europea. Este foro está patrocinado, como habitualmente, por Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Hoy tenemos el especial honor de recibir como ponente de esta tribuna a Monsieur Jean-Claude Juncker, candidato del Partido Popular Europeo a la presidencia de la Comisión Europea. Y tenemos el honor, muchas gracias, señor presidente, de que vaya a presentarle el presidente de nuestro Gobierno y del Partido Popular, don Mariano Rajoy. La tribuna, querido presidente, es suya. Querido Jean-Claude, autoridades, señor presidente del Foro Nueva Economía, señores patrocinadores, amigas y amigos. Quería agradecer al Foro Nueva Economía su invitación a participar en este acto porque es un placer poder presentarles a un buen amigo como Jean-Claude Juncker y es un honor glosar su figura de gran europeísta. Como todos ustedes saben, Jean-Claude Juncker es el candidato del Partido Popular Europeo a la presidencia de la Comisión. Y cuando lo elegimos, hace 2 meses, en el Congreso de Dublín, tuvimos muy en cuenta precisamente su compromiso de años con Europa. Estas credenciales europeístas no solo se han enriquecido durante su amplia y valiosa experiencia de gobierno, sino que su propia trayectoria política es la mejor plasmación de su apuesta por una Europa cada día más integrada y más unida. No en vano, durante casi 2 décadas, el señor Juncker ha sido primer ministro de un país pionero en el proyecto europeo como es Luxemburgo. Desde su puesto como jefe de gobierno se supo erigir como protagonista activo de los acontecimientos que han jalonado la historia de nuestro continente tras la caída del muro de Berlín. Hablamos de hitos como el Tratado de Maastricht, la creación del euro, la más ambiciosa ampliación del proyecto europeo y también la gestión de la más profunda crisis económica y financiera que ha asolado a la Europa unida desde su primer impulso. Asimismo, durante los años 2005 a 2013, Jean-Claude Juncker ha presidido con talento y decisión el Eurogrupo, donde su citada vocación europeísta se ha hecho tan palpable como su capacidad para forjar consensos. Valgan todos estos antecedentes para resaltar que ninguno de los demás candidatos a presidir la Comisión Europea puede jactarse de un currículo semejante en servicio de la idea de Europa. Porque además de esa densa experiencia de gobierno nacional y europeo, el señor Juncker es un hombre de principios y no de circunstancias. Así lo ha demostrado siendo un baluarte del valor de la integración, y no olvidemos que la Comisión Europea juega un papel de primer orden como guardiana de los tratados y titular del derecho de iniciativa legislativa, también un firme defensor de la unidad que reconoce y respeta la diversidad europea y también un convencido de la cohesión y la solidaridad como pilares de la construcción de nuestro continente. Jean-Claude Juncker, en resumen, ha dedicado su vida a un propósito tan noble como eliminar fronteras, unir pueblos y enfatizar lo que los europeos tenemos en común y no lo que nos separa. Estamos, pues, ante un gran europeo que sabe que nuestro presente y nuestro futuro pasan por Europa. Señoras y señores, el próximo 25 de mayo los europeos estamos llamados a las urnas para elegir el Parlamento Europeo con más competencias de su historia. Sin duda es una cita democrática, de grandísima relevancia para el porvenir del proyecto europeo en su conjunto y de cada Estado miembro en particular. Por esta razón, el Parlamento Europeo necesita más que nunca fuerzas políticas europeístas. De lo contrario, los populismos, los eurófobos o las fuerzas políticas disgregadoras, además de ir a contracorriente de la historia, pondrían en peligro la salida de la crisis.
Todos los que estamos llamados a votar debemos ser conscientes de los momentos difíciles por los que ha atravesado la Unión. Pero como en otras crisis por las que ha pasado nuestro proceso de integración, creo poder decir que en gran medida, gracias a personas como Jean-Claude Juncker, vamos a aprovechar esta crisis para dar un salto de calidad en la integración europea. Estoy convencido de que saldremos más fuertes, más unidos y más sabios que antes. En estos años hemos demostrado con trabajo y esfuerzo que la Unión y el euro son nuestro camino presente y nuestro horizonte de futuro y están aquí para quedarse. Los españoles hemos luchado por ello. Estos últimos 2 años y medio han exigido un gran sacrificio de todos nuestros compatriotas, pero ningún esfuerzo ha sido inútil, todo lo contrario. Como he dicho en alguna otra ocasión, los españoles nos hemos rescatado a nosotros mismos y con ello, y esto es muy importante, también hemos asegurado la estabilidad de toda la Unión Europea y hemos garantizado que Europa va a seguir siendo nuestra fuente de prosperidad de hoy y de mañana. Al mirar atrás, los españoles podemos estar orgullosos de todo lo que hemos logrado con nuestra tenacidad y nuestro esfuerzo. Y no ha sido fácil, y yo lo sé por experiencia. Como ustedes saben, hace casi 2 años y medio, mi Gobierno se encontró en una situación crítica. Era sin duda una crisis internacional y europea, pero también era una crisis que se cebó con especial dureza sobre aquellos países cuyos gobiernos habían olvidado un punto fundamental: la obligatoriedad de mantener vivo el impulso reformista para adaptar nuestras economías a un contexto internacional en continuo cambio. Todos recordamos hoy que esos gobiernos que se empeñaron en negar la crisis se encontraron con que ésta les arrolló, y la resaca fue de tal dureza que llegó a poner en peligro uno de los proyectos políticos y económicos más trascendentales de la integración europea, nuestra moneda única, y con ella puso en entredicho el mismo proceso de integración. Mi Gobierno se vio, por tanto, en la obligación de poner en marcha importantes medidas de consolidación fiscal y reformas estructurales. Lo hizo movido por un sentido de responsabilidad ante la insostenible situación de nuestras finanzas públicas, con el ánimo socialmente responsable de repartir los esfuerzos de modo justo y equitativo, y con el convencimiento de que esas reformas eran imprescindibles. Primero, para salir cuanto antes de la crítica situación de nuestra economía y evitar la pérdida de soberanía económica que hubiera supuesto el llamado rescate. Segundo, para corregir los enormes desequilibrios estructurales que, a falta de las necesarias reformas, nos habían conducido a aquella situación. Tercero, para sentar unas bases sólidas que aseguraran un crecimiento sostenible y creador de empleo. De la mano de este impulso reformista en clave nacional, el Gobierno se dirigió ya en el año 2012 a nuestros colegas y a las instituciones europeas para proponer un plan de acción de alcance europeo. Primero, para impulsar también desde la Unión Europea reformas estructurales que impulsaron el crecimiento y el empleo. Segundo, para restaurar la financiación a nuestras economías, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Y tercero, para reformar nuestra unión económica y monetaria mediante una unión bancaria y una mayor integración fiscal, económica y política. De entonces a esa parte se han producido un gran cambio, porque hoy podemos decir que empezamos a ver los resultados de nuestros esfuerzos. Los profundos desequilibrios de nuestra economía se han corregido. La confianza internacional en la economía española ha dado un importante vuelco positivo. Empezamos a crecer y a crear empleo. Aunque tenemos todavía muchos desafíos por delante, nuestro futuro ya no está definido por la incertidumbre, sino que se ha abierto a una nueva confianza. Las últimas cifras del paro, que muestran una tendencia clara a la creación de empleo en España, constituyen en este sentido un aliciente para seguir perseverando en el camino que emprendimos desde el primer momento de la legislatura. Señoras y señores, permítanme ir concluyendo mi intervención. En los momentos más difíciles, y no han sido pocos, siempre he encontrado en Jean-Claude Juncker, tanto como primer ministro de Luxemburgo como en su calidad de presidente del Eurogrupo, a un amigo de España que no concibe la Unión Europea
sin el protagonismo y la aportación de nuestros compatriotas. Y también he encontrado en él a un europeísta convencido de que en Europa todos estamos en la misma barca y que el éxito consiste en llegar juntos a buen puerto. Una persona, en definitiva, que como una mayoría de nosotros creía y cree que el camino para salir de la crisis pasa por más Europa. Por eso estoy seguro de que Jean-Claude Juncker es el perfil necesario y la apuesta segura para la Unión Europea de hoy. Como también estoy absolutamente convencido de que Miguel Arias Cañete, que es nuestro candidato número 1 a estas elecciones, es también persona con perfil necesario para afrontar los retos muy importantes que tenemos por delante. Ellos son dos personas claves para trabajar por esa Unión Europea que todos estamos llamados a seguir construyendo con empeño a partir del próximo día 25. Muchísimas gracias. Whenever I'm traveling, viajo, dudo mucho. ¿Qué hago? ¿Hablo francés? ¿Hablo inglés? ¿Hablo luxemburgués? Pero como todos nuestros vecinos se niegan a aprender el idioma de Luxemburgo, que les beneficiaría muchísimo, he decidido hablar o bien alemán o francés o inglés, y esta mañana me voy a expresar en francés. Y esta introducción no tiene ningún otro propósito que decirles que se pongan ustedes los cascos de traducción. Pues a mí me vendrían muy bien, porque no tengo bien el pelo esta mañana. Presidente del Consejo, querido Mariano, querido Miguel, señoras y señores, diputados y ministros actualmente o que lo han sido, excelencias, señoras y señores embajadores, señoras y señores, con mucho gusto he aceptado esa invitación a estar aquí con ustedes en Madrid. Ya sé que siempre que hay que decir al principio de un discurso que estamos encantados de estar donde estamos, por lo general no es verdad. En términos generales, pero esta mañana sí que es verdad, porque mi visita en Madrid me permite volver a encontrarme con una serie de amigos que tengo aquí, muchos amigos. Basta con ver esta sala tan llena. Puedo decir que entre España y Luxemburgo existe una historia particular. No solo que los reyes de España durante demasiado tiempo también fueron igualmente reyes y condes en Luxemburgo, pero fue un periodo feliz para mi país. Pero también ese acercamiento se debe al hecho de que España para nosotros no es un país neutro. Niño o adolescente, de niño, ya he conocido a España de la dictadura y no la he olvidado. Siendo estudiante en Estrasburgo, he asistido al final del régimen franquista y me sentí muy feliz. Siendo estudiante, he asistido por primera vez en mi vida a una manifestación, una demostración política. Los jóvenes luxemburgueses estaban protestando contra el desarrollo del proceso de Burgos. Y esto nunca lo olvidaré, porque ha suscitado en mí el sentido y el interés por el otro y el amor hacia los demás. Joven ministro del presupuesto, siendo ministro, preparé en el año 85
el presupuesto del 86 que se refería a España. Yo me acuerdo muy bien de ello, porque en el mes de julio del 85, Alemania y Francia pretendían decir que no teníamos que establecer un presupuesto para nuestros Estados miembros, porque en aquel entonces solo éramos 10. Cuando lo inevitable se estaba produciendo y que España estaba segura en convertirse en miembro de la Unión Europea y que los otros a la fuerza lo tenían que admitir, volví a hacer el presupuesto y hicimos un presupuesto para 12 Estados miembros, pero para 10 meses solo. Era una época en la que Europa y la Unión Europea no contaban con muchos medios financieros, lo cual no le permitía, digamos, hacer frente a todas las necesidades presupuestarias. Después, siendo joven ministro de Trabajo, negocié durante las negociaciones con la adhesión de España en un periodo transitorio en cuanto a libertad de circulación de los trabajadores. En aquel entonces ya algunos países del norte, el mío entre otros, tenían miedo a cualquier tipo de invasión que podría surgir del sur, con lo cual negociamos un periodo transitorio de 10 años al que terminé, que acabé con ella después de 2 años, porque comprobé rápidamente que lo que temíamos, pues no era ninguna realidad. Entonces conozco bastante bien España, ya que he seguido la evolución española dentro de la Unión Europea y rápidamente he podido comprobar que de hecho España estaba ampliando y estaba haciendo más profundo el espacio democrático europeo, con lo cual conviene felicitarse de este papel activo que siempre ha sido el de España dentro de la familia europea. Ahora, hablando de la libertad de circulación de los trabajadores, me gustaría decirles una vez más que, por supuesto, la libertad de circulación de los trabajadores es una de las 4 libertades fundamentales vigentes desde el inicio del proceso de integración europea. Y no se trata ni mucho menos ahora de atentar contra esa libertad de circulación de los trabajadores. No es admisible en la Europa tal como la conocemos el que los productos y los capitales puedan circular, pero que los trabajadores se quedasen en casa. ¿Queremos Europa o no? Y si queremos Europa hay que aceptar el principio de la libertad de circulación de los trabajadores. O sea, si no podemos negarnos a ello, porque sería el negarse a seguir con la integración europea como la hemos conocido hasta ahora. Si hay abusos, hay que eliminarles, eso sí. Es un tema reservado a la legislación nacional, pero no hace falta cambiar los principios, digamos, que existen para luchar contra los abusos. Conmigo, como presidente de la Comisión, no íbamos a tocar para nada la libertad de circulación de los trabajadores. Y conmigo también, en la presidencia, tendrán ustedes a una persona que conoce Europa. La practico, por así decirlo. No digo desde siempre, no me atrevo a decir aquello, pero casi desde siempre. Conozco los países, no los estoy descubriendo hoy, conozco las regiones, conozco los olores, los colores de Europa. Y hay que conocer aquello para conocer a los hombres, lo que aportan la riqueza de este continente. Lo que me permite decir también que hay que intentar cultivar las diferencias ahí donde hay pocas o ninguna. Me gustaría que terminásemos con esa separación artificial de Europa entre la parte del norte y la parte del sur, como lo virtuoso supuestamente reagrupado en el norte y los digamos, casi países poco ortodoxos, por así decirlo, que se estarían reagrupando en el sur. Bueno, ya en los años 90 tuve que defender a los países del sur, en Francia, en Alemania, en Finlandia, en todas partes.
cuando se estaban llamando de esos países, hablando de los países del Club Mediterráneo. Bueno, es que no hay Club del Norte. Si los europeos del norte no respetan mejor a los europeos del sur, Europa corre el riesgo de perder, digamos, la orientación y el norte. Entonces hay que terminar con esa separación estúpida. Hemos tenido, desgraciadamente, la oportunidad de conocer demasiadas demarcaciones de ese tipo. Ahí donde vaya en Europa y prácticamente en todos los países, siempre me encuentro con ciudadanos, de hecho, entusiastas en cuanto al principio de Europa, pero muy reservado cuando empezamos a entrar en más detalles de lo que consiste, de verdad, lo que consiste la construcción europea. Pero Europa, siendo el continente más pequeño del planeta, no obstante, es más grande de lo que pensaba. Cuando hay que recorrerla en unas pocas semanas, unas veces me siento como un candidato americano que está conquistando los territorios de América del Norte, lo que, bueno, Air Force One. Yo me desplazo en avión, no, en autobús. Es algo más duro, pero permite descubrir mucho mejor los paisajes que representan la riqueza de Europa. El paisaje va cambiando en Europa cada 150 kilómetros, diría yo. Cuando estamos en América del Norte o en Amazonia, bueno, podemos recorrer 3.000 kilómetros sin que se modifique para nada el paisaje. Con lo cual, desplazándose en autobús, repito, descubrimos la riqueza de Europa y entendemos mejor este leitmotiv, eslogan europeo: unidad dentro de la diversidad. Yo estoy descubriendo la diversidad en todas sus formas y me gustaría que además tuviésemos una unidad dentro de esa diversidad que nos difiere de los demás. En todas partes en Europa, el tema principal que está siempre presente en la agenda es Ucrania. Concretamente en Polonia, Letonia, Bulgaria, Finlandia, Estonia. El tema de Ucrania siempre aparece en la agenda política. Obviamente, la Unión Europea se basa sobre valores fuertes, pues Europa se tiene que expresar cuando vemos que los derechos no se respetan, como está ocurriendo en Crimea o en la parte de sureste de Ucrania por parte del presidente Putin. O sea, no podíamos no reaccionar, porque esos principios están atacados. No queremos guerra, por supuesto, en Europa, porque hay bastantes cementerios militares en Europa. Teníamos que imponer sanciones, las cuales, por supuesto, se van a reforzar cuando el poder ruso decida no cambiar su política. Ahora bien, si imponemos unas sanciones económicas, hay que saber que van a también a afectar también los países europeos de una manera diferente. Aquellos países que tienen un volumen de intercambio con Rusia, bueno, pues se verán más afectados que otros. Finlandia exporta el 14% de su PIB hacia Rusia. Alemania el 2%, Francia 2%. Alemania tiene un comercio exterior con los Países Bajos muy superior a los intercambios exteriores con Rusia. Con lo cual, si imponemos sanciones económicas, tendremos que organizar entre nosotros una solidaridad intracomunitaria, intraeuropea, para que el impacto de las sanciones económicas que provocarán daños, pues no afecte de una manera exagerada a algunos países y de una manera muy poco sensible a otros países. Tendrá que haber solidaridad. El segundo tema que siempre aparece en cualquier intercambio que pueda tener con los europeos en general es, digamos, todo lo referente a la consolidación presupuestaria, crecimiento y empleo. Por supuesto, en España, cuarta economía de la zona euro, el problema que existe en cuanto a esos aspectos es de gran actualidad, obviamente, desde hace años. Yo diría que sobre todo en los años durante los cuales yo era presidente del Eurogrupo, he podido observar a España
de muy cerca y a menudo durante años siempre he insistido ante mis colegas españoles sobre unos cuantos desarrollos que podrían hacer que el país llegase a una situación sumamente difícil. He podido observar, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria, que era, bueno, casi visible para todos aquellos que pudiesen observar a España. Yo he visto también la deuda privada, que alcanzaba unos importes críticos. He podido observar también pues, todos los problemas del sector bancario español y hemos reaccionado de una manera consecuente. Hemos concluido con el gobierno de Mariano Rajoy una serie de estrategias que han permitido al sector bancario español encontrarse en una situación más estable, mucho más comparado con la situación que existía hace unos pocos años. Ahora, a mí no me gusta mucho cuando hablamos de los programas de reajuste, de ajuste griego, portugués, irlandés y español. No hay un programa aplicado a España, al igual que esos programas que se han ido aplicando a los otros países. Hay una estrategia, eso sí, una estrategia bancaria que hemos desarrollado conjuntamente y que hemos aplicado juntos. Y me quedo muy impresionada, la verdad, por la rapidez con la que España ha podido terminar con esta crisis en el sector bancario. Dentro de esa economía moderna, un gobierno ha sabido, con mucha determinación y mucha rapidez, ha sabido responder a aquellos problemas para resolverles. Lo que he dicho del sector bancario en general se podría decir en cuanto a la economía española en su conjunto, que sigue siendo una economía con unos buenos rendimientos y resultados. Podemos decir que en cuanto a la situación presupuestaria de España, con la gran inspiración de Mariano Rajoy, ha sabido implantar no solo una consolidación presupuestaria impresionante, sino también y en paralelo unas reformas estructurales que desde luego ya dan sus frutos. Yo, observando España esta mañana, veo que el crecimiento ha vuelto, el comercio exterior y los intercambios hacia el exterior tienen buena salud, que la balanza de pago ya se ve de una manera mucho más positiva y sobre todo lo que compruebo es que el mercado del empleo ya empieza a respirar. En el año 2013 hubo una reducción de la cantidad de parados en España, que ha sido la más importante desde hace años. Más de 300.000 parados menos a lo largo del año 2013. Es un resultado impresionante, el cual no hubiera sido posible sin las reformas estructurales introducidas. Tampoco habría sido posible sin la vuelta a este estado de situación de confianza por parte de los socios europeos y de los mercados financieros, ya que el mayor problema de Europa monetaria era justamente la ausencia de la confianza, y la confianza está volviendo en España. Y esto comprobamos los efectos positivos de esta vuelta de confianza. Durante el primer trimestre 2014, la confianza nos hace creer que el crecimiento a lo largo de este año será superior al 1%, en 2015 superior al 2%. De las 4 economías más importantes en la eurozona, la economía española será la que se va a enriquecer más en el año 2015. ¿Quién lo hubiese creído hace 2 años que la vuelta al crecimiento sería tan rápida como lo es ahora en España, y que el crecimiento en España sería más rápido que el de Italia, de Alemania o de Francia? Ese es el resultado de una política sabiamente aplicada de una manera inteligente, y una manera inteligente para hacer las cosas
consiste en hacer aceptar por parte de una población, bueno, aunque haya reticencias, el hecho de que la consolidación presupuestaria sigue siendo necesaria y que no podemos basar el crecimiento y el empleo sobre una política de déficit y de deuda pública. Y no podemos gastar el dinero que no tenemos. Y el hecho de hacer crecer la deuda pública y ampliando el déficit año tras año, de hecho, no es otra cosa que hacer pasar la pelota, digamos, a las generaciones futuras y hacerles, digamos, bajo el peso de esas deudas a las generaciones futuras. Desde luego, yo creo que por no haber tenido el valor hoy en día, se tendría un efecto negativo para el futuro. O sea, no podemos confiar a nuestras generaciones futuras la deuda. Por supuesto, el que aumenta la deuda hoy en día concretamente, lo que impone a las generaciones futuras un servicio de la deuda que de hecho pues omite cualquier posibilidad el poder reservar un margen de maniobra suficiente para invertir en investigación, innovación. O sea que los resultados de España hoy en día son impresionantes, pero tampoco tenemos que dar la impresión de que la crisis habría terminado mientras exista tantos parados y tantos jóvenes sin empleo. La crisis no ha terminado. Yo he notado, y con buena aprobación, que el presidente del gobierno, Mariano, ha dicho hace poco que la crisis terminaría solo cuando el nivel de paro pueda disminuir de una manera clara e importante, porque el nivel de paro sigue escandaloso en este país, o sea, al igual que en otros países. Y el presidente del gobierno tiene toda la razón diciendo que hay que seguir con las reformas, incluyendo las reformas estructurales, para que la situación pueda mejorar. Bueno, yo no tengo un proyecto de austeridad. Yo tengo un proyecto de rigor presupuestario. Yo estoy en contra de los excesos de rigor que nos lleva a una austeridad sin límite, es decir, una austeridad a ciegas. Yo me gustaría que los europeos sepan que sí, Europa sí es la moneda, sí es la economía, Europa sí es el saneamiento presupuestario y Europa sí son reformas estructurales, pero Europa también tiene que ser social. O sea, que hemos dejado en un estado lamentable la Europa social. El mercado interior no ha sido acompañado de una dimensión social. Entonces yo apuesto sobre servicios sociales mínimos. Me gustaría que en todos los países europeos podamos respetar el principio de un salario social mínimo. No me gustaría que la precariedad se convierta en la ley en nuestros mercados del trabajo. Me gustaría que pudiésemos aplicar aquello, pero quitando los aspectos demasiado rígidos, que podamos llegar a una flexibilidad razonable. En cuanto a lo demás, yo estoy en contra de ese rumor que suele decir que nuestros amigos socialistas, ellos estarían a cargo de la generosidad social y los demócratas cristianos a cargo de la austeridad. ¿Es una visión de las cosas? Que no me preocupa, pero tampoco me divierte mucho. Yo cuando era presidente de Eurogrupo había 17 gobiernos, 12 que participan en el trabajo de Eurogrupos. Eran gobiernos con una composición socialista. Yo no lo acepto. Aquí en los diarios españoles se puede ver que yo soy el hombre de la austeridad, ciego, que no tiene corazón, mientras que los demás estarían, digamos, dedicándose a la generación. Yo soy tan generoso como mis amigos socialistas, créanme. Y en el Eurogrupo, desde luego, muy a menudo he tenido que frenar el ardor de los gobiernos socialistas cuando se trataba de austeridad y de rigor excesivas. O sea, hay que hacer las reformas que respetando, por supuesto, el comportamiento y el comportamiento de los demás. E intentemos hacer de Europa, sobre todo, un conjunto no solo económico, sino también social. Si perdemos la adhesión de los trabajadores
en ese proyecto de integración europea, vamos a perder a Europa. Con lo cual, debemos de tener un concepto amplio, inclusivo de lo que es este desarrollo europeo. Y cuando queremos hacer avanzar la integración europea, tendremos que aportar unas cuantas reformas a esa Europa tal como existe hoy en día. Si Europa fuese la que yo deseo, pues no me sometería a los problemas de una campaña electoral dura y muy penosa. Yo quiero cambiar Europa como lo hacen. Lo quieren muchos otros hombres independientemente de su grupo sanguíneo. Todos queremos que Europa vaya por buen camino, pero para ello debemos de aportar una serie de reformas para la gobernanza económica de Europa. Y claramente, por supuesto, tenemos que reforzar esas políticas económicas. Y por supuesto, la coordinación fiscal también tiene que progresar. Y la coordinación económica. Bueno, he podido leer aquello en la prensa española. Yo no soy el representante de un paraíso fiscal. O sea, en el Luxemburgo, y hay testigos aquí en la sala, Elena, entre otras personas. Hemos aportado los cambios, hemos hecho los cambios necesarios. El año pasado decidí terminar con el secreto bancario, lo cual ha permitido a Austria, con su canciller socialista, hacer lo mismo. Con lo cual, conviene saber que jamás seré el hombre ni del dumping social ni del dumping fiscal. Y ambas cosas a menudo van a la par. No necesitamos dumping en Europa, necesitamos progreso. Y quiero ser el que, conjuntamente con otros, podrá forjar esos progresos que tiene que corresponder a diferentes campos. Tenéis un problema de suministro energético, por ejemplo, en Europa. Me gustaría poder implantar la Unión Europea de la Energía. Dependemos demasiado de las importaciones rusas. Algunos países al 100%, otros menos, pero por lo general entre un 25 y un 30%. Debemos de deshacernos de esa dependencia rusa, que es no solo económica, sino también dependencia política, porque de hecho Rusia, a través de su explotación de energía, puede tener un peso importante sobre las elecciones políticas en Europa. Debemos de pensar en la soberanía, debemos de intentar reducir nuestra dependencia energética con relación a Rusia. Deberemos de reorganizar las vías, los canales de suministro energético en Europa, hacer todo lo necesario, en resumidas cuentas, para que podamos transportar gas desde el oeste hacia el este cuando el suministro del este haya sido interrumpido. Debemos de realizar unos cuantos esfuerzos para renegociar con Rusia, Noruega, Argelia, los Estados Unidos, renegociar los precios de la energía. Sí, todos juntos. Gracias a nuestros talentos y nuestra voluntad y nuestra fuerza de convicción, si nos presentamos como un cliente compuesto de 28 unidades coherentes, pues podemos tener un gran peso sobre los precios de la energía. Debemos de constituir como una central de compras única, todos los 28 países juntos. Por supuesto, ya que no contamos con muchos medios presupuestarios y que debemos de aplicar políticas para llegar a un crecimiento más sostenible, así como un empleo más sostenible, pues tenemos que aplicar muy buenas ideas. Si tenemos el mercado digital único, en vez de tener 28 mercados digitales, bueno, pues eso es un ejemplo. Podríamos aportar a la economía europea un valor añadido de 250.000 millones para esos 5 próximos años. Si terminamos con el mercado único, lo terminamos del todo, eso sería un valor añadido de 250
1.000 millones, o sea, con una buena política. Y sin gastar el dinero que no tengamos, tendríamos un valor añadido de 500.000 millones en esos próximos 5 años. Tenemos que mejorar Europa en cuanto se trata de la migración legal, ilegal. No es aceptable que no apoyemos más a los países del sur, que son los primeros afectados por las olas de refugiados y solicitud de asilo. Lo dije ayer en Alemania, con lo cual lo puedo decir aquí en España. Los otros países europeos deben de ser mucho más solidarios con los países del sur cuando se trata de las consecuencias de la inmigración ilegal. Debemos de reducir la burocracia europea. Europa tiene que ser grande en las cosas grandes, importantes, política monetaria, política exterior, política de defensa que no existe, pero que debería de desarrollarse en los próximos años. Otra cosa, comercio exterior, con los Estados Unidos. Me gustaría poder reducir una serie de elementos. Bien, y actuando de esa manera, pues tendremos que contar, por supuesto, con España. Yo soy un gran admirador de Mariano Rajoy, que con mucho valor ha sabido introducir en este país las reformas necesarias. Y admiro muchísimo lo que veo en el pueblo español. Todos sabemos que muchos españoles han debido hacer muchos sacrificios enormes. Introducir unas reformas es un asunto del gobierno, pero no todos los gobiernos lo están haciendo, pero aquellos que lo hacen, sí, deben de saber que sin la adhesión y la aceptación de su pueblo nada sería posible. Lo cual es verdad a nivel del Estado nacional y también a nivel de la Unión Europea. Sin los europeos, sin la adhesión de todos, sin el entusiasmo de los jóvenes y sin la convicción que tenemos todos hacia Europa, Europa no podrá evolucionar. Ahora, para ello, lo que necesitamos es tener mucha paciencia y mucha determinación. Cuando tenemos grandes ambiciones y cuando tenemos ante nosotros largos trayectos, hace falta una gran determinación y un valor. Y me gustaría que Europa vuelva a encontrar esos dos valores. Me han dicho de terminar, lo cual hago con mucho gusto ahora mismo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Juncker. Pues empezamos con las preguntas. Hay muchas. Carlos Cue, del País, dice: usted ha sido un gran protagonista de las exigencias de recortes a España. Ahora la Comisión pide más. ¿Cree que hay que hacer un giro en esta política, como pedía ayer Martin Schulz en Málaga? Paloma Cervilla, de ABC, dice: el candidato socialista Schulz ha alabado las reformas de Rajoy. ¿No es esto una contradicción con el discurso que mantiene la candidata del PSOE en España? Y Cristina Pardo, de La Sexta, le pregunta si usted cree que Europa podrá evitar los ajustes considerables que nos pide todavía Bruselas. No oí toda la pregunta porque no me había puesto el casco a tiempo, pero supongo que las preguntas que tienen que ver con si España podrá o no cumplir las peticiones por parte de Europa. Yo creo que los resultados españoles han sido muy buenos y tendremos que evaluar qué pasa con
la actuación del gobierno español, será la Comisión Europea la que haga una evaluación de cuál es la situación actual de España y luego a partir de ahí tomar sus decisiones. Si España sigue en la misma línea, si España sigue implantando las reformas estructurales que tiene que poner en práctica, y creemos que el gobierno español va a poner en práctica estas reformas, pues no creemos que se impongan condiciones tan severas a España. Claro, hay que tomar en cuenta lo que ya se ha conseguido hasta la fecha. Y no creo que en los próximos años el crecimiento español se vea perjudicado por las medidas. España tiene que seguir con esas reformas estructurales. Es lo que se necesita. ¿Qué reformas, señor Juncker, serían, en su opinión, más necesarias todavía de las pendientes por afrontar en España? Bueno, no he oído la traducción, pero supongo que me están preguntando qué tipo de medidas, ¿verdad?, habría que implantar en los próximos años. Creo que estas medidas, todas las medidas que tendrían que ponerse en práctica son medidas estructurales, reformas estructurales. No podría ahora mismo señalar medidas concretas que tiene que llevar a cabo España. Yo creo que habría que continuar con el programa que el gobierno ya ha iniciado y que el gobierno está dispuesto a implantar. Estos nuevos van ya 3. Sí. ¿Le oye? Muy bien. J'entends le français et l'anglais et l'espagnol. Non, l'un l'appelait. Je parle à notre intérprète, excusez-moi. Estoy hablando con las intérpretes. Bien, la oiga usted. La reforma fiscal anunciada por nuestro ministro Montoro, en su opinión, debería ser prudente y escalonada para no correr riesgos excesivos. ¿Para cuándo, señor Juncker, la armonización fiscal en la Unión Europea en cuanto a la base del impuesto de sociedades, las deducciones y escalas del impuesto sobre la renta, los tipos del IVA, los incentivos fiscales a la innovación? En primer lugar, sobre la primera parte de su pregunta sobre reforma fiscal anunciada y que va a ser una realidad, la verdad no he venido a España para dar una lección al gobierno, ni mucho menos. Siempre me he negado a ser en Europa el que diría a los demás lo que tienen que hacer. Yo tomo nota, si no estoy contento lo digo. Es que lo digo primero al gobierno. En fin, siempre lo he hecho. Siendo presidente del Eurogrupo nunca he dado una lección a los demás. No puedo juzgar la adecuación de una medida fiscal particular en España. Lo que juzgo es el conjunto de la política. Y no un aspecto particular de una política fiscal, que con matices, etcétera, pero sobre grandes principios. Yo comento los grandes principios y, por supuesto, cada miembro individual tomará su decisión sobre la base de las propuestas hechas por el gobierno. En cuanto a la armonización fiscal en Europa, yo diría que, en contra de lo que se suele pensar, se ha hecho mucho, y sobre todo por mí mismo. En el año 91 hemos armonizado el IVA con un umbral mínimo para el IVA, el 15%. Luxemburgo ha tenido que aumentar su nivel de IVA hasta 15%, Alemania de 14 a 15% y nosotros de 12 a 15%. Desde entonces otros países, por razones presupuestarias o otra situación fiscal, han tomado unas decisiones que le han alejado de ese tipo mínimo de 15%, pero es asunto suyo.
Luxemburgo ha aumentado. Hemos armonizado también todos los impuestos indirectos. En el año 97, como la presidencia de ECOFIN, hemos adoptado también unas medidas contra la competencia fiscal, lo cual ha hecho que varios países, como el mío, han tenido que cambiar unas cuantas disposiciones fiscales. Hemos armonizado la fiscalidad también del ahorro, introduciendo el intercambio automático de información, un impuesto en la fuente para mi país. También mi país acaba de decidir que pasará al intercambio automático de la información y las informaciones. Hemos salido de la lista negra de los paraísos fiscales, por cierto, por parte del gobierno español. Y me gustaría dar las gracias a Elena por haberlo conseguido. No crean ustedes todo lo que pone la prensa, le dice la prensa que Luxemburgo sigue con lo mismo. No es así. Y yo creo que incluso los grandes diarios españoles tenían que estar mejor informados antes de escribir contraverdades. Hemos ampliado la base de la imposición, base imponible, por ejemplo, sobre el ahorro y el capital. Y yo estoy a favor del establecimiento de una base fiscal común en cuanto a la fiscalidad de las empresas. Acepto muy mal esa idea de que según la cual las grandes empresas, el gran capital, por así decirlo, pueda elegir el lugar de sus inversiones y el lugar de su sede, según unas diferencias muchas veces marginales en cuanto al sistema fiscal. Me gustaría que el beneficio se obtenga ahí donde se ejerce la actividad. O sea, estoy a favor de la armonización de las bases imponibles para las empresas, de impuesto de sociedades. Se ha introducido unas cuantas propuestas por parte de la Comisión, así como una propuesta sobre el impuesto sobre transacciones financieras. Todos esos son proyectos que seguirán existiendo y se seguirán debatiendo en la Comisión y veremos si podemos progresar en ese sentido. Los próximos años serán años de una fuerte actividad de armonización fiscal. El desempleo afecta al 60% más o menos de los jóvenes en España, Portugal y Grecia. Le preguntan qué se debería hacer para responder a este reto, esta tragedia, desde las instituciones europeas y en particular desde la Comisión y el Parlamento. Juan Carlos González dice: ¿qué opina, señor Juncker, de este problema y qué solución propone para evitar que los jóvenes españoles abandonen nuestro país? Y Aurora Sastre le pregunta, señor Juncker, si no debería apoyarse más desde Europa que fluya el crédito a las pymes, las principales generadoras de empleo en los países más azotados por el paro. Bien, es verdad que las pymes representan el 90% de los empleos en Europa, sobre todo las empresas que tienen entre 1 y 9 personas empleadas, o sea, las de menos de 10 asalariados. Bien, es verdad que el flujo de crédito entre el sector bancario y la economía real, y concretamente con las pymes, que fue interrumpido durante mucho tiempo, está progresando poco a poco. Es verdad también que todo debemos de hacer justamente para hacer que el sector bancario intensifique el flujo de crédito hacia las pymes. También es verdad que los actores políticos europeos y nacionales tienen muy poco control sobre la organización del flujo de créditos entre el sector bancario y la economía real. Pero los bancos que se financian en unas condiciones demasiado ventajosas con el Banco Central Europeo deberían de entender mucho mejor que el flujo de crédito se tiene que restablecer cuanto antes.
yendo hacia las pymes en particular. En la medida en que la economía general mejore y la confianza también, y en la medida en que los estados se podrán financiar ante los mercados financieros con más facilidad, el flujo de crédito se restablecerá lentamente. Lo saben ustedes mejor que yo. España hoy en día se financia en unas condiciones ventajosas en los mercados financieros. ¿Quién habría creído hace 3 años que España se podía financiar en tales condiciones, como lo ha podido hacer en esas últimas semanas? Lo cual nuevamente nos demuestra el retorno, digamos, a esta confianza a favor de España. La Unión Europea, la Comisión y los políticos en general no crean empleo. No hay que creer que la acción política podría permitir crear empleo. La única manera para la Comisión cómo mejorar el mercado de trabajo, pues será estableciendo las precondiciones que permitiesen a la economía despegarse y desarrollando una política fértil en empleos. Yo no voy a crear un solo empleo en Europa, porque no hay que prometer a los europeos cosas que no podamos realizar. La Comisión no crea empleo. La Comisión puede ayudar proponiendo buenas políticas y los Estados miembros, pues, para que aquellos puedan crear las situaciones necesarias para que las empresas puedan crear empleos. Bueno, la política tiene que hacer todo para fomentar aquello, para no desanimar, pero la Comisión por sí sola no va a crear un solo empleo, a no ser que consigamos completar, como lo dije antes, este mercado interior, y a no ser que consigamos también establecer el mercado único digital en Europa, y gracias a las inversiones que va a necesitar la reorganización del suministro energético de Europa, pues de esa manera podremos crear empleo. Pero eso podría ser otro discurso, señor presidente. Sí, ya, por supuesto, todos esos elementos tienen que ver con la estrategia europea. En general, deberíamos de organizar una vez al año una cumbre europea exclusivamente dedicada al empleo. Lo hemos hecho en el noviembre de 97 en Luxemburgo, y la primera cumbre del empleo fue en aquel entonces. Decidimos después hacerlo una vez al año y después no lo hemos vuelto a hacer. Hemos decidido en el año 87 establecer una garantía para la juventud, y los Estados miembros no han hecho nada con ello. Lo hemos vuelto a decidir por segunda vez. Espero que esta vez, y haré todo lo necesario para que los gobiernos cumplan con su promesa. Hemos decidido también atribuir una parte más importante a la política de empleo a partir de los fondos estructurales. Bueno, pues hay pocos países hasta ahora que hayan podido absorber todos los medios disponibles dentro del Fondo Social estructurales, con lo cual no se trata únicamente de prometer cosas y hacer pensar a la opinión pública que pasarán muchísimas cosas. Tenemos que actuar y hacer en la práctica lo que hemos decidido. El Parlamento Europeo, Alejo Vidal Quadras, dice cuál es su punto de vista sobre el equilibrio entre la unión de los ciudadanos y la unión de los Estados. Yolanda González, de Infolibre, le pregunta: en la última semana, tanto desde el PSOE como desde el Partido Popular, concretamente el candidato Arias Cañete, han expresado la posibilidad de una gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista Europeo si en las próximas elecciones generales ninguna de estas formaciones consigue la mayoría suficiente para gobernar. ¿Qué le parece esta idea? No sé si he oído bien la pregunta. Las nuevas tecnologías, bueno. Je suis dans un mauvais film là avec.
Il est évident que... Oui, enfin, vous ajoutez au problème, madame. D'ailleurs, j'ai pris la décision, lorsque je serai président de la Comisión, voy a aprender español cuando sea presidente, porque creo que no podemos vivir sin conocer el español en Europa. O sea, cuando vuelva, una próxima ocasión, verán ustedes que me podré expresar en español. Espero que no me recuerde esa promesa, pero por lo menos es mi intención. La vida está hecha de buenas intenciones, ¿verdad? Bueno, por supuesto, ninguna de las grandes familias europeas, socialistas o demócratas, cristianos, va a llegar a la mayoría absoluta el 25 de mayo. El partido que habrá conseguido la mayor cantidad de puestos, pues sí podrá proponer su candidato para la presidencia de la Comisión. Es el Consejo Europeo que tendrá que hacerlo. Como todos los estados han ratificado el Tratado de Lisboa, y ya que el Tratado de Lisboa nos dice que los resultados de las elecciones del Parlamento Europeo se tienen que tener en cuenta, yo parto de la idea siguiente. El primer ministro los primeros ministros respetarán el tratado que han firmado y ratificado. Aquel que será designado por el Consejo Europeo deberá organizar una mayoría sobre la base de un programa que someterá en grandes rasgos a los miembros del Parlamento Europeo. Y para ello habrá que llegar a arreglos, el sentido noble de la palabra. O sea, si los socialistas ganan, haré todo lo necesario para que el señor Schulz se convierta en presidente de la Comisión. Si ganamos nosotros, espero que los socialistas harán lo mismo. Y entonces ya veremos en la autopsia lo que pasa. José Luis de Castro le dice, uno de los asuntos en los que usted diverge del candidato socialista es en el tratamiento de la inmigración. ¿Cree usted que España debería tener un mayor apoyo de la Unión Europea para responder con fuerza a las oleadas de inmigrantes subsaharianos en las entradas de Ceuta, Melilla y Canarias? ¿No le parecen injustas las críticas demagógicas que incluso desde parte de la Comisión Europea se han hecho a España en su defensa de la frontera europea? Lara Lusón le pregunta qué opina de las concertinas que hay en Melilla. ¿Las cambiaría por una frontera diferente? J'ai répondu en très grande partie à cette question. Yo creo que haber contestado ya grandes rasgos primero. He dicho que tenemos que trabajar mucho más sobre las cuestiones que tienen que ver con la migración ilegal. He dicho que haría falta más solidaridad europea frente a los países del sur, mucho más expuestos que otros a aquellos fenómenos de solicitud de asilo y de refugiados y migrantes ilegales. Me gustaría decir que nadie es ilegal. Yo no acepto la idea de que seres humanos sean ilegales, pero la inmigración ilegal sí que existe, con lo cual tenemos que hacer todo lo necesario para luchar contra esa inmigración ilegal y contra las bandas de tráfico de ilegales. Las fronteras externas, nuestras fronteras, tendrían que ser mucho más fuertes y que haya un presupuesto justamente para ello, para Frontex. Y me gustaría que hubiese una cofinanciación europea para los programas de retorno, cuando los estados que acogen a la mayor cantidad de refugiados tienen que organizar programas de retorno. O sea que hay muchas mejoras que podremos conseguir en el ámbito de la inmigración ilegal. No podemos dejar solos aquellos países que reciben la mayor cantidad de inmigrantes. Hace falta más Europa en cuanto a los temas de inmigración ilegal. Recuerdo que digo esto no solo cuando estoy en España, lo he dicho en Finlandia, en Alemania y en Bélgica, en los Países Bajos, y hubo muchos aplausos, como pueden imaginar. Pedro Cervelló dice, muchos analistas coinciden en señalar los déficits y la falta de personalidad, entre comillas, de la política exterior europea.
¿No es necesaria una unidad de criterio mayor en conflictos como el de Ucrania, el de Siria y el secuestro masivo de niñas en Nigeria? ¿No cree que Ucrania debería incorporarse a la OTAN y que, entre tanto, la Alianza Atlántica debería intervenir ya para proteger los derechos de los ucranianos y garantizar la seguridad de los europeos? Yo no estoy a favor de la adhesión de Ucrania, ni en la OTAN ni en la Unión Europea. No veo que existan las condiciones adecuadas para que Ucrania pueda convertirse en miembro de la Unión Europea. O sea, en los 10 o 15 próximos años, Ucrania necesita reformas estructurales en profundidad. Ucrania, bueno, ¿qué quieren los habitantes? ¿Qué quieren? Pues sí, se han dirigido hacia Europa porque no tenían ninguna otra dirección, digamos. Sin Europa no habrían sabido a dónde mandar su carta, ¿verdad? No quieren a toda costa convertirse en miembros de la Unión Europea, pero que quieren vivir en un país de libertad, vivir en un país sin corrupción. Quieren vivir en un país en el que el gobierno y la élite sea ejemplar, sea un modelo para los demás, en vez de corresponder a estructuras a menudo criminales. Eso es lo que quieren los habitantes. Y no debemos decir a los ucranianos que se puedan convertir muy pronto a miembros de la Unión Europea. No, yo creo que en los 5 próximos años la Unión Europea no seguirá hasta 2019 con 28, no 29 ni 30 países, no. Por supuesto, tenemos que dar a los países una perspectiva europea, eso sí, pero no creo que tal perspectiva se pueda materializar en los 5 próximos años, con lo cual no se trata, por supuesto, de hacer de Ucrania un miembro de la OTAN a la fuerza. Eso ha sido probado en 2007 en la cumbre de la OTAN en Bucarest. Fue la administración Bush que lo quería a toda costa. Los europeos no lo han querido y tampoco lo quieren ahora. Ya es algo que tiene que ver con una mejor coordinación de la política extranjera, pues, o de buena vecindad. Me gustaría que la política exterior se refuerce, así como la seguridad común. Me gustaría que la diplomacia europea cuente con más medios, pero lo esencial no es eso. Lo esencial es el comportamiento de los gobiernos nacionales frente al resto del mundo y a aquellos que nos observan. Muchas veces damos la impresión de tener 28 políticas extranjeras nacionales y una 29 que sería la europea. No podemos seguir actuando de esa manera. Yo creo que en cuanto a política exterior de seguridad también, tenemos que repensar y reformular unas cuantas estrategias que hemos desarrollado con relación a nuestros socios en el mundo. Y, por ejemplo, la estrategia europea en cuanto a Rusia, pues para, como se hizo, por ejemplo, en 2003, pues tenemos que reconsiderar todo ello. Pero no creo que en los 5 próximos años vamos a tener muchos más progresos en términos diplomáticos. Bueno, Europa no la podemos hacer yendo en contra de los estados, ni tampoco contra las naciones. Las naciones están hechas allí para durar. O sea, juntos con los estados y de acuerdo con las naciones, tenemos que desarrollar una intersección entre todos nuestros intereses comunes en Europa. El mundo exige, además de Europa, el contar con una diplomacia más coherente. Pero respondemos muy mal a este llamamiento por parte de los demás. Vamos a ir terminando. Carmen Ramírez de Ganuza, de El Mundo, José Manuel González Huesa, de Ser y Media, José Ramón Arias, de Onda Cero, y Cristina Martín, de Hispanidad, le preguntan por su amigo, el señor de Guindos. ¿Cree usted que será nombrado en el primer Consejo Europeo después de las elecciones del 25 de mayo, es decir, a primeros de junio? Y otra pregunta, usted al señor Arias Cañete, ¿qué competencia le encomendaría o de qué tipo
en la Comisión Europea como comisario? Monsieur, je ne suis pas naïf. Yo no soy tan inocente, digamos. J'aime les deux. Me gusta, por supuesto, ambas personas, pero no voy a decirles lo que haría con los dos. No. De esas preguntas hablaré el día que me haya convertido en presidente, y esto lo hablaré con el presidente del gobierno, el cual les informará del resultado. ¿De acuerdo? Que no tiene nada que decir, de momento. Jordi Armenteras, de RACUN, y Joan Rossinyol, del diari Ara, hacen las dos últimas preguntas. ¿Con qué argumento defiende usted el derecho a decidir como representante también de Unión Democrática de Cataluña, el partido de Duran que pertenece a su misma agrupación? Tengo mucho respeto por los catalanes, pero también respeto la Constitución española, la cual se imponía a todos, a los españoles y a los catalanes. Y yo no establezco diferencia entre ambos. Y también a la comunidad internacional. Comparto totalmente la opinión presentada por el presidente del Gobierno, por el Tribunal Constitucional, por el Parlamento Español, el presidente del Consejo Europeo y por parte del presidente de la Comisión Europea. O sea, yo creo que es una cuestión que tiene que ver con la soberanía española y que no concierne a los demás. Y ojo con todos aquellos que piensan que con así de sopetón podríamos hacer de una provincia que sería independiente un miembro de la Unión Europea. En ese punto comparto al 100% la opinión tal como ha sido en muchas ocasiones formulada por el presidente del Gobierno. De Red Eléctrica de España, de Asisa y de BT, el presidente en España de esta última compañía va a despedir el acto. Muchas gracias, presidente y señor Juncker, por convertir este salón durante hora y cuarto en el centro de la campaña europea. Le agradecemos, señor Juncker, sus esfuerzos para derribar las barreras entre el norte y el sur de Europa, porque el sur también existe y en muchos casos está más cercano al espíritu europeo. Muchas gracias por venir.